34 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Esta noche debatiendo sobre los problemas del sector lácteo gallego. Me aclaraban en el transcurso de la publicidad que no solamente los problemas del sector lácteo gallego, sino los problemas del sector lácteo español. Sobre estos problemas tiene mucho que decir en Bruselas. Hay una política agraria común que determina muchas de las cuestiones que suceden en los diferentes Estados miembros. Y en Bruselas está Juan Oliver, que es el corresponsal de La Voz de Galicia en la capital comunitaria. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué percepción hay en Bruselas sobre los problemas que tiene el sector lácteo en español y en particular el sector lácteo gallego? Pues mira, aquí los técnicos y los funcionarios que llevan todo ese tema saben perfectamente que en Galicia están casi la mitad de todas las explotaciones lecheras que hay en España y que por tanto si hay una comunidad afectada por cualquier decisión que afecta al sector lácteo, pues esa región es Galicia, ¿no? Por lo mismo saben, claro, que Galicia y los productores gallegos están entre los más afectados por la crisis de precios y también pues por la decisión de suprimir las cuotas lácteas, ¿no? ¿Por qué las autoridades, hablando de cuotas que comentabas, por qué las autoridades comunitarias han decidido eliminar esa cuota láctea, esa la del horizonte del 2015? Mira, las cuotas ya tenían fecha de caducidad cuando se crearon, creo que fue a principios de los 80, del 84, sí. Por ahí, ¿no? La decisión final de suprimirlas no fue tanto de la Comisión Europea como de los propios gobiernos, que creo recordar en el 2002 le encargaron a la propia Comisión que estableciera cómo iba a ser ese calendario para abrir el mercado, para eliminar las cuotas y liberalizar el mercado y hacer lo que ellos quisieron llamar entonces un aterrizaje suave, ¿no? Entendían que las cuotas ya no eran necesarias porque la tendencia global, tanto en la Unión Europea como en el mercado exterior extracomunitario, era que la demanda de leche iba a ir creciendo por encima de la oferta, por lo tanto ya no habría problemas de excedentes y no tendría mucho sentido el seguir regulando la producción y poniéndole límites, ¿no? Claro que en esa decisión, en la trastienda de esa decisión, también subyace un enfoque muy liberal, una manera muy liberal de entender el mercado, que la anterior comisaria, la danesa Marianne Fischer-Boel, que fue la encargada de decidir ese calendario, defendió a capa y espada, ¿no? Era una persona muy liberal y propuso un calendario que no, yo creo que el aterrizaje no va a ser tan suave, ¿no? Como ella, como se había pensado. Aquí en Galicia, como sabes, se ha creado un estado de opinión que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas del sector lácteo gallego. ¿Es así? ¿Es Francia el principal enemigo que tiene en estos momentos el sector lácteo gallego? Le podemos llamar enemigo, le podemos llamar competidor, pero sí es cierto que es un problema, es uno de los principales problemas, ¿no? Y yo creo que se puede explicar de manera sencilla, si me lo permiten los contertulios que tienes hoy en el plató. Yo creo que se puede simplificar el problema de esta manera, ¿no? La cuota francesa supera con creces el consumo interno de leche que tienen los franceses. Y es justo al contrario de lo que sucede en España, donde tenemos un límite de producción muy grande, donde producimos mucho menos de lo que consumimos. ¿Qué sucede? Somos vecinos de Francia, ese hueco que estamos dejando lo están llenando los franceses con la inestimable ayuda de esas grandes cadenas de distribución, de esos grandes hipermercados, que no es casualidad que sean precisamente de capital francés, ¿no? Nuestra mayor desventaja es que llevamos años reduciendo nuestra capacidad productiva, mientras países como Francia tienen la posibilidad de aumentarla, y así lo han hecho, ¿no? Aquí en Galicia se habla de la falta de unión de los productores gallegos como uno de los problemas para abordar los problemas que pueda tener el sector. ¿Es un mal endémico en Europa? ¿En otros países están más organizados los productores para defender sus derechos? Yo no creo que estén más organizados en otras partes de Europa que en Galicia, ¿no? Al contrario, incluso. Lo que sucede es que la capacidad de presión de los ganaderos sobre la industria y sobre todo sobre esa gran distribución de la que hablábamos es muy pequeña, ¿no? Pero sucede tanto en Alemania como en Galicia, como en Bélgica, como en Dinamarca o como en Holanda, ¿no? O en Francia. Yo creo, y es una opinión personal, que el problema no es tanto de la competencia entre ganaderos de distintos países, sino de los intereses encontrados que hay entre los ganaderos, la industria y la distribución, ¿no? Y yo creo que la crisis de precios es un exponente muy claro, ¿no? de esto que estoy diciendo. De hecho, cuando se nota más esa presión de los ganaderos, no es cuando los ganaderos alemanes se manifiestan en solitario ante Bruselas, ¿no? En Bruselas ante la Comisión, sino cuando lo hacen conjuntamente con ganaderos de toda Europa y también gallegos, asturianos, franceses, belgas. Esa presión se nota en ese momento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por atendernos desde Bruselas. Y me gustaría trasladarle al señor Antuña algo que le planteaba a Juan Oliver al respecto de ese estado de opinión que se ha creado en Galicia, que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas que tenemos en Galicia con la leche. ¿Qué opina de ese estado de opinión?
Seguramente en el mes de septiembre, y excepto que cambien cosas que no conocemos, un ganadero francés cobrará la leche más de un 10% por encima de lo que previsiblemente lo va a cobrar un ganadero gallego. Luego es muy difícil pensar que si sumamos además costes de transporte, eso sea competitivo para venderlo dentro de España. Luego, la coyuntura puntual de que Francia sus excedentes los venda en España o venda productos transformados con gran valor añadido no impide en estos momentos que Francia tenga otras salidas internacionales, sea capaz de comercializar, pero sobre todo, yo quisiera hacer un análisis muy rápido de toda la cadena de valor. Francia tiene un perfil de ganaderos perfectamente conocidos, menos dependientes de piensos concentrados, mucha más base territorial, cobran ayudas por cada litro de leche producido superiores se les cobra de medio un ganadero español y mucho más un ganadero gallego. Tiene una industria fuerte, especialmente bien estructurada, que se dedica, que tiene una actividad múltiple, desde proteínas lácteas, quesos, productos industriales hasta leche básica. Y después yo creo que tiene una interprofesional suficientemente fuerte. Y yo, hay algo que, no compartiría absolutamente con Juan, tiene una posición sindical relevante. Yo, una sola referencia es que la feria agrícola anual en Reis la inaugura el presidente de la República. Es decir, la agroganadería francesa es muy potente. Lamentablemente en España el peso sobre el Producto Interior Bruto es mucho más limitado y la fuerza es más escasa. Por lo tanto, son capaces de poner en marcha negociaciones permanentes, son capaces de poner en marcha acuerdos razonablemente estables, pero sobre todo también tienen una industria estructurada que no deteriora los precios, por ejemplo, en los productos de consumo. Es decir, de un por precio que paga un ganadero, sabe que tiene que hacer productos industriales, que su precio es variable, tienen los mercados internacionales, pero no es posible en la misma cadena de supermercados y vendido por el mismo operador encontrar litros de leche en Francia a los precios que encontramos en España. El problema es que allí hay una estructura industrial, allí hay una capacidad de negociación y hay un ente profesional que funciona. Con la misma simetría y con las mismas diferencias se pueden tener en España, porque la gran diferencia de este sector es la simetría de la negociación. Desde una distribución que 7 operadores controlan el 80% de la venta de leche, frente a una industria atomizada con poca capacidad y sin una federación de industrias que funcione, y unos productores no bien organizados, está claro que eso no es simétrico a la hora de negociar. Y si además no hay entes intermedios, donde en algunos casos interviene la administración, en otros no, pero que pongan cierto orden, es recurrente las movilizaciones de los ganaderos, es constante las debilidades. En este momento están en un momento crítico. Hay una parte muy importante de productores de leche en Galicia que no cubren costes y son incapaces de entenderlo. Pero si van a un supermercado y venden bases de leche por debajo de 50 céntimos, tienen que pensar que esa es la leche que producen y es imposible que la industria pueda pagársela. Pero la industria en España, si exceptuamos concretamente la transformadora de más valor añadido y de productos lácteos transformados o la más importante, yogures, las cuentas de la industria alta española escasamente alcanzan el 2% de la facturación. Es decir, estamos hablando de una estructura industrial deficiente y poco rentable, de unos ganaderos que están al albur de las presiones y de una distribución que utiliza la leche permanentemente como elemento de reclamo, como banalizado. Y ahí, en un paquetes de leche en España, se incorpora el 60% de la leche que producimos, en Francia el 18%, el 82% es el resto de productos. Por lo tanto, es decisivo el precio que nos encontremos en un lineal, un brick de leche, respecto al precio que va a recibir un productor. Claro, señor Lece, pero llama muchísimo la atención una información que publicaba ayer La Voz de Galicia, que decía que un brick de leche en un hipermercado gallego de una cadena francesa, ese mismo brick de leche en Francia cuesta el doble que aquí. Eso como... Tanto como el doble no. Pero bueno, el doble no, nos pasamos entonces. Nos pasamos, efectivamente. Efectivamente, y es una realidad. Yo creo que todos tenemos razón con nuestras exposiciones. Lo que pasa es que exponiendo lo que ocurrió, no vamos a resolver el problema actual. Efectivamente es cierto que la distribución en Francia, la MDD, o sea, la marca blanca, la marca con un margen comercial. Y hay bastante menos diferencia de una MDD en Francia a una marca de industria. Porque aquí una MDD puede estar a 0,40 y una marca de industria puede estar a 0,80. Sí. Totalmente ilógico. Pero eso no es culpa de la distribución, es culpa de la industria que cedemos el puto barato. O sea, la distribución se ha aprendido muy bien la lección. Que efectivamente, cuando vendía pérdidas, la han inspeccionado, y en este momento la distribución no vende a pérdidas. Vende sin márgenes, pero no vende a pérdidas. Entonces, no podemos echar culpa a quien no la tiene. Si en este momento un paquete de leche a 0,40 al consumidor, es que la industria solo ha cedido a 0,37. Porque la distribución no gana dinero, no pone margen, pero no vende a pérdida. Entonces, efectivamente, la administración ha hecho una gran labor controlando a la distribución para que no vendiera pérdidas, y ha logrado que la distribución no venda pérdidas. Bueno, pues por una parte yo creo que la administración va a tener que seguir haciendo la labor para que la distribución venda con un margen comercial, con 5 días, lo que sea, y no siga vendiendo a precio de costo. Pero esa labor
y yo creo que, y opino que lo que tenemos que dar solución al problema que tenemos, porque todos tenemos razón en lo que decimos, en las cuotas una cosa u otra, pero lo importante en este momento es intentar solucionar el problema que tenemos. Entonces, sí, yo creo personalmente que si en este momento las administraciones, el mismo control que hicieron en su momento a la distribución, a qué precio compraba y a qué precio vendía, han logrado que la distribución no venda a pérdidas. Pues en este momento, si ese mismo control lo hace a la industria, pues tú entras a la administración, bajo mi criterio debe tener un control a la industria. ¿Qué costo tienes y a qué costo estás vendiendo? Y toda aquella industria que está vendiendo a bajo costo que la solucionan. Y se acabaría parte del problema. Porque no sé qué dice el señor Antuña, pero en mi empresa está ocurriendo eso. En este momento se está vendiendo a bajo costo. Nosotros tenemos unos costos de producción, en este momento, de la leche en envase tetrabric clásico, el más barato de todos. Tenemos un costo muelle fábrica de 0,42 céntimos, muelle fábrica. Y tenemos un costo puesto en la distribución de 0,46. Masiva ya sale a 0,48. Es el precio costo. Pero es que a 0,48 se está vendiendo casi toda la leche. Porque la industria estamos trabajando ese margen. Pero toda aquella que está viendo el 0,48, que es muchísima, esa industria la está cediendo a más barata que sus costos de producción. Pero, presidente, esa industria tiene que ser inspeccionada y toda industria que venda bajo costos de producción hay que sancionarla. Para que ninguna industria venda bajo costos de producción, con lo que no encontraríamos en una leche de mercado por menos de 0,50 o 0,51. Y eso, efectivamente, daría lugar ya a empezar a repercutir al precio del ganadero. Pero, efectivamente, el ganadero tiene razón y quiere que suban el precio. Pero si el ganadero cobra 0,30, pero si encontramos leche a 0,39 al consumidor. Víctor, ¿qué opina de los argumentos del señor Lence? A 0,39, perdón, a 0,39 al consumidor no puede el ganadero cobrar a 0,30. Y no cobra a 0,30, porque hay ganaderos con a 0,23, a 0,24 y muchos ganaderos. Las cisternas llevan muchos litros de leche a 0,24, 0,25 y a 0,23. 0,30 eso es, para el 70-80% de los ganaderos, un sueño, Lence. Eso es un sueño, ahora mismo. 0,30 es un sueño para el 70% de los ganaderos. Yo vuelvo a repetir lo de antes, que debemos de ser serios y debemos de movernos con datos, pero datos fidelinos y concentrados. Yo tengo aquí los costos en el mes de abril, que más o menos es exactamente igual que el mes pasado, que el mes anterior. Nuestro costo de leche cruda puesto en Mayofábrica es 0,285. Y partiendo de ahí, y pones el costo del brillo, coge el cartón, el palé, la mano de obra, el punto verde, ya te sale a 0,4223. Yo no sé quién cobra a 0,20 ni 0,24. Mis ganaderos, ninguno cobra a 0,21 ni 0,24. Y tenemos del orden de 1.200 ganaderos. Y ningún ganadero cobra menos de 0,26. Más prima de cantidad, más prima de calidad. De los ordinarios. Efectivamente, si hay ganaderos que están cobrando a 0,24, 0,22, es que eso no puede ser. Eso es que no puede ser. Pero si ganaderos es así, ellos tienen también su forma de denunciar que le pagan menos o no le pagan, o no pagan lo que está pactado. Que para eso está FEGA. Pero yo creo que echándonos la pelota unos a los otros, lo culpa a nosotros, que no vamos a resolver el problema. Yo creo que tenemos la necesidad y la obligación de resolver el problema, pero no es culpando unos a los otros, es, como suele decir, cogiendo el toro por los cuernos. Y efectivamente hay leche a 0,39, ¿de quién es esa leche? ¿Qué industria es esa? Y, señores de la administración, vayan a por esa industria. Si está a 0,39 es que la ha vendido a 0,36, porque la distribución en este momento no vende a pérdida, lo puedo garantizar. Vende muchos minutos la distribución, y la distribución ha aprendido la lección, ha tenido muchas inspecciones y no vende a pérdida. Pero, presidente, leche que está a un precio al consumidor, le restas el IVA y exactamente al precio que la industria está haciendo esa leche a distribución. Pues ya está perfectamente claro que la administración va a ir por esas industrias que están cediendo a bajo costo. Y eso fue una gran solución en la distribución, que no venden a pérdida, y posiblemente sea una gran solución en la industria que no venderíamos a pérdida. Sí, vamos a seguir avanzando. Yo creo que los políticos han incorporado de una forma bastante evidente en las últimas semanas y meses la cuestión del sector lácteo en sus agendas. Uno de los últimos que ha hablado sobre este tema ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes, durante un foro. Hacía algunos apuntes, vamos a recordar algunos de ellos. O Ministerio de Medio Rural ten o apoio unánime de todas as autonomías para conquerir que a distribución e a industria pacten unhos prezos mínimos cos produtores. Neste momento, que non haxa o prezo do leite é unha distorsión no mercado que atenta contra calquer principio de seguridade mercantil. Bueno, señor Ramos, parece que lo de los precios mínimos lo comparte también el presidente de la Xunta, esa posibilidad de que se establezcan precios mínimos. Sí, lo que pasa es que habría que cambiar la normativa. Habría que cambiar la normativa, que hoy en día, estaríamos fuera de la ley
si realmente se pactasen precios mínimos, con lo cual, bueno, pues puede ser, lo decíamos antes, que lo lógico es que el ganadero tenga un precio justo y que la industria pueda vender la leche a un precio justo y el consumidor pague también un precio justo. Generalmente sería el objetivo, pero eso hace falta un marco legal, con lo cual hay que cambiar la normativa. Es decir, ahora mismo tenemos una serie de informes del comité de expertos en Bruselas, del grupo de alto nivel en Bruselas, y bueno, pues hablan mucho de eso. Está claro que veremos a ver cómo se trasladan a cada uno de los países, porque en el nuestro, sin duda ninguna, habrá que cambiar la normativa, porque los informes que hay de la Comisión Nacional de la Competencia nos dicen que no podemos pactar nada de eso. En cuanto a los precios, yo quería añadir un poco más en cuanto a los precios, porque tendríamos que ser capaces en Galicia de diferenciar quién paga la leche y cómo paga la leche. Quiero decir, en Galicia hay empresas, yo puedo decir, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, a quien represento, que el precio medio que llevamos acumulado en lo que va de año, el precio de las empresas que forman parte de la asociación, no el precio de Galicia, está concretamente el precio medio a 0,293, con lo cual no hay el precio medio acumulado a mes de julio incluido. Con lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y yo decía, tenemos que saber quién paga la leche y de qué manera. Que si hay industrias que compran la leche y que son transformadoras, hay cooperativas que compran la leche y son transformadoras, hay cooperativas que compran la leche y no son transformadoras, y hay intermediarios. Bueno, pues tenemos forma suficiente para saber cuánto paga la leche cada uno. Y lógicamente no cojamos todo y lo metamos todo en el mismo saco y decimos, ahí está el precio de Galicia, diferenciemos ese precio y veamos quiénes son los que pagan más y quiénes son los que pagan menos, porque vuelvo a repetir, o sea, el precio de Galicia en este momento que pagan las industrias, estamos pues como un 2% por encima de Francia en lo que va de año, un 13% por encima de Alemania y casi un 5% por encima de Portugal. Pero es que se quejan de vicio los ganaderos. No es que se quejen de vicio, lo que pasa es que estamos cogiendo el tema de decir, el ganadero lógicamente vamos a tener que ser capaces, o sea, la volatilidad que vamos a tener en los mercados y que no hemos tenido hasta ahora, porque bueno, pues lógicamente la política agrícola común nos ha librado de ella, vamos a tener que aprender a convivir con ella y vamos a tener que ser tremendamente eficientes y tremendamente competitivos para salir adelante. O sea, tenemos que ser conscientes y tener el valor y la humildad para reconocer que tenemos un serio problema encima de la mesa. Y vuelvo a repetir, y no me canso de repetirlo, no es capaz, aunque se lo proponga la industria, de darlo a solucionar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, saludos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos en directo, es miércoles 22 de septiembre, es un sector en crisis casi permanente, pero algunos aseguran que el actual es el peor momento de su historia. El sector lácteo gallego, clave para la economía del país y fundamental en provincias como Lugo y A Coruña, sobrevive en una situación crítica. Los graves errores cometidos en el pasado, con una asignación de cuota de producción inferior al consumo interno y los desajustes estructurales, parecen haber abocado al mundo de la leche a un callejón sin salida. Bajos precios, elevados costes de producción, políticas intervencionistas dirigidas desde Bruselas, competencia desleal, son los demonios de los productores gallegos que el año pasado acumularon pérdidas superiores a los 300 millones de euros. Esta noche, como les adelantábamos antes en el informativo, vamos a hablar sobre el sector lácteo gallego, sobre la crisis actual que padece. Para ayudarnos en este cometido nos acompañan esta noche José Luis Antuña, director general de Feiraco. Muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Lence, administrador de Leite Río. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor Bello, ganadero de una explotación de cierta dimensión ya. Muy buenas noches a ti también. Buenas noches. Y Pedro Ramos, presidente de la Asociación de Industrias Lácteas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que los problemas del sector lácteo para muchos tienen una fecha fundacional. La sitúan algunos en los años 80, cuando a España se le asignó la cuota de producción lechera inferior a lo que era el consumo. Estos han sido los avatares del sector en los últimos años. A pesar de que la crisis económica ha agravado la situación del sector lácteo en España, las deficiencias estructurales del propio sector complican la supervivencia de las explotaciones ganaderas en nuestro país. A principios de la presente década, el consumo de leche en el mundo crecía a un ritmo de un 2,5% anual. Entre los años 2004 y 2006, el consumo a nivel mundial ya superaba la producción, lo que llevó prácticamente al agotamiento de las reservas mundiales. Este incremento, sumado al acentuado descenso de la producción en algunos de los grandes países exportadores, hizo crecer temporalmente el precio pagado a los productores en el año 2007, un breve periodo de bonanza en el que las explotaciones ganaderas crecieron en España de forma exponencial. La recuperación mundial de las reservas lácteas descendió el precio original de la leche, dejando a miles de ganaderos con excedentes de materia prima a la que no lograban dar salida. Además, las cuotas a la producción impuestas por la Unión Europea a los países miembros, acatadas por España en 1986, agravaron esta situación.
A pesar de que España es un país rico en recursos ganaderos, las restricciones de Bruselas limitan la producción a apenas 6 millones de toneladas, mientras que la estimación de necesidades útiles de la población española ronda los 9 millones. Así pues, España se ve obligada a comprar esta materia prima a países como Francia, a pesar de poder producirla por sí misma. Un precio demasiado alto para un país de tradición agraria. Bueno, José Luis Antuña, ¿los problemas del sector lácteo gallego empiezan con esa asignación de cuota de la que hablamos en los años 80? Puede ser, pero coincidía con la producción. En realidad, cuando nos integramos en la Unión Europea, los datos disponibles de la producción de los ganaderos españoles coincidía con esos volúmenes, incluso era inferior, un 10%. Otra cosa es que a lo largo del tiempo la mejora, la eficiencia y la capacidad de desarrollo de la industria productora española y de la industria transformadora demostró que efectivamente no cubríamos la demanda y nos convertimos en un país netamente comprador. Plantear desde ese punto de vista que comenzaron los problemas, podríamos entender que un país deficitario debería estar retribuyendo mejor que los excedentarios de leche, cuando además pues, es una materia prima volátil. Yo creo que las dificultades recientes nacen con los efectos de la modificación de la PAC en 2003 y 2007. Es decir, cuando la PAC tenía un suelo que garantizaba un precio de intervención, los precios tenían muy poca volatilidad. Cuando a partir del año 2004 empiezan a descender progresivamente esos precios de intervención, se cambia el modelo europeo, inmediatamente tenemos la situación que se da en el 2007 con puntas de precios espectaculares, o la del 2009 con caídas tremendas de precios, o las actuales, y hay otras distorsiones complementarias a esa posición global de mercado. Jesús Lence, ¿estas distorsiones van a continuar? ¿Qué futuro prevé? Bueno, yo personalmente no soy tan pesimista con respecto al sector. Yo creo que el sector, por lo menos en este caso el sector de producción, pues se está ajustando pero muy fuertemente a las necesidades del mercado. Están intentando abaratar costos, están intentando aumentar producción, y hay un dato que está ahí, que es fehaciente. Desde el pasado abril, que hace 2 meses, ha aumentado la producción. Por lo consiguiente, yo creo que el productor sí no está lo suficientemente bien que debería estar para obtener la suficiente rentabilidad, pero sin embargo está afrontando el problema de rentabilidad pues con criterios de futuro, con criterios de abaratar costos, y lo está demostrando desde el momento que está aumentando la producción. Víctor, ¿estáis siendo los grandes paganinis, digamos, de esta crisis, vosotros, los productores? Hombre, normalmente en una cadena el eslabón más débil es el de abajo. Y aquí los platos rotos siempre los pagan los mismos. Nosotros, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de un ganadero. Un industrial tendrá otro punto de vista. El punto de vista de un ganadero es que el eslabón más débil somos nosotros. Ellos son los que tienen la cuenta de resultados en la mano. ¿Quién ha hecho mal las cosas? Todos. Todos menos una parte. Nosotros. Fuimos los que pusimos mucho dinero para estructurar este sector, porque la compra de cuotas se hizo toda con dinero nuestro, privado, y todo lo que rodea nuestro sector, los únicos que han puesto sudor y lágrimas hemos sido nosotros, los ganaderos, y seguimos con sudor y lágrimas. Pedro Ramos, ¿coincide con el análisis de Víctor? ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando ahora? Yo creo que el conjunto del sector. Realmente en Galicia tiene la culpa todo el sector. O sea, han ocurrido cosas en todos los periodos que llevamos atravesando donde pues ha tenido muy poco cuidado con el sector, ¿no? Efectivamente, lo decíamos antes, yo creo que el racionamiento que hemos tenido en el tema de la cuota ha sido fundamental para este país. O sea, lógicamente, cuando vemos los kilos de cuota por habitante que tienen otros países, me parece que somos uno de los países más bajos de Europa. O sea, tenemos países como puede ser Francia con casi 400.000 kilos, Alemania con casi 500. Eso, lógicamente, gestionar un racionamiento siempre es un problema. O sea, siempre produce, bueno, pues situaciones de tensión. Entonces, yo creo que el sector en su conjunto, o sea, podemos hablar de las administraciones, podemos hablar de la industria que en determinado momento pues ha tenido sus problemas, y desde luego el sector productor, sobre todo en lo que es en el tema de cooperativas, pues tiene mucho que ver en la evolución del sector en los últimos años. Hablaba Víctor Bello desde su punto de vista que los productores están siendo los grandes perjudicados de todo este marasmo que se está viviendo. Señor Lence, ¿coincide con ese análisis? Yo ya lo acabo de decir. Yo efectivamente digo y mantengo que los productores son los que en este momento están aportando más, pero yo no soy tan pesimista en el sector desde el momento que en este preciso momento el 70 y tantos % de las ganaderías produce más de 500 litros diarios. El 70 y tantos % de las ganaderías cobran más de 4.500 euros al mes.
Por consiguiente, no somos un sector tan deficitario ni tan problemático. ¿Que se puede hacer mejor? Totalmente de acuerdo. ¿Y que tenemos que hacer mejor? Totalmente de acuerdo. Pero el cierre de explotaciones es constante desde hace unos años, o sea que muy rentable no debe de ser en estos momentos en una explotación lechera, ¿no? Bueno, hombre, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos al año 2000, pues en el año 2000 había 32.000 explotaciones. Claro. Y sin embargo, en el año abril de este año había 11.500, claro. Y posiblemente cada abril del año que viene pues haya menos de 11.000. Claro, pero hay que entender y comprender. Por ejemplo, en el año 2000 había 10.000 explotaciones que no producían más que 15.000 kilos, de cuota al año. Pero en el año 2006 ya no había más que 1.540. O sea, las ganaderías de baja producción, que no son rentables, pues, lógicamente han tenido que cerrar. Pero por otra parte, en el año 2000, por ejemplo, había 133 ganaderías que producían que tenían 200.000 kilos de cuota. Y en el año ya 2006, 316. Pero nos vamos al año 2000, que había 769 ganaderías que producían más de 220.000 kilos de cuota, en el año 2000. Pero en el año 2006 no había 768, habían crecido a 2.725. Si lo que está diciendo, estoy de acuerdo con Bello, que efectivamente el sector productor se ha modernizado, ha invertido, como se ve, ha invertido en explotaciones de más volumen y más modernas. Claro, pero muchos se quedaron por el camino, ¿no? Supongo, Víctor. Sí, pues 20.000. Claro. Y los miles que quedan, si seguimos así, por desaparecer. Bueno, estamos poniendo sobre la mesa algunos datos. Si les parece, vamos a completar esta radiografía que avanzaba Jesús Lence del sector concreto lácteo en Galicia. ¿Cómo está y a qué retos se enfrenta? Las explotaciones gallegas están viviendo uno de sus peores momentos. El negocio ya no es rentable para muchos ganaderos que han optado por echar el cierre. Galicia ha pasado de tener casi 70.000 explotaciones a principios de los 90 a poco más de 12.000 en la actualidad. Y la perspectiva de futuro no es mejor. 2 de cada 3 granjas pueden cerrar en los próximos años. Pero ¿por qué es tan grave la situación en Galicia? Los productores gallegos tienen que producir un 35% menos de la media nacional. Y es que cuando España entró en la Unión Europea, muchos optaron por ocultar su capacidad real con el propósito de pagar menos impuestos. A este problema se suman los bajos precios de la leche, también por debajo de la media nacional, y la compra del lácteo más barato a países extranjeros por parte de las industrias. Con todos estos condicionantes, la actividad se ha vuelto insostenible para muchos ganaderos, que además han invertido dinero en modernizar sus instalaciones y comprar más cuota. Un esfuerzo este último que puede resultar inútil si definitivamente Bruselas elimina este sistema de cupos en el 2015. Para poder sobrevivir, los ganaderos le exigen a la Administración que medie para fijar unos precios mínimos que permitan cubrir los costes de producción, como ya han hecho otros países como Alemania o Francia. De no ser así, advierten que no solo peligra un sector productivo clave de Galicia, sino la supervivencia del propio medio rural. Bueno, ¿es posible ese establecimiento de precios mínimos que se apuntaba en el vídeo y que algunos países tienen? La legislación española lo prohibiría. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en los modelos que existen en Europa, piensa más en la defensa del consumidor que en la supervivencia de un sector. Si saliésemos de Europa y vamos a Estados Unidos o podemos ir a Japón o incluso a Suiza, en defensa de la competencia valora efectivamente que la cadena la cadena completa no desaparezca. Yo quisiera apuntar una referencia porque parecería que la desaparición de ganaderías conlleva producir menos leche. No es cierto. Es decir, nosotros estamos produciendo en este momento por encima de los 6.000 millones de litros de leche, cuando en la incorporación en la comunidad estuvo muy por encima de los 5.000 millones. Lo que pasa es que tenemos que plantearnos de forma razonable cuál es la renta necesaria para que eso sea la actividad prioritaria de la propia actividad. Cuando vemos cómo se cruza las 150.000 explotaciones que había en España con las 22.000 actuales, lo que vemos es que la cuota por explotación favorecerá que esa renta sea suficiente a vivir de esa actividad. Lo digo porque a veces eso se maneja siempre como es cierto, hay un problema de carácter social, si no atendemos el campo se desertiza, pero la posibilidad de que sean más eficientes los ganaderos, compitan más, y tenemos aquí un claro ejemplo en Víctor y en su evolución de 50.000 a 800.000, los decía antes de empezar el programa, solo es posible cuando determinados ganaderos dejan de tener actividad para que otros crezcan. Esa inversión, es cierto, hay una inversión si cogemos los activos acumulados de los ganaderos españoles y fundamentalmente los gallegos, porque en Galicia tenemos un déficit añadido con el resto de España. Aquí es donde realmente se compró cuota.
Es decir, la cuota, Galicia tiene el doble de producción que tenía en cuota cuando la incorporación a la Unión Europea. El esfuerzo y la capacidad de trabajo de los ganaderos gallegos permitió producir los volúmenes actuales, pero los activos acumulados hoy en sus balances son tremendos. Eso saldría de la renta agraria, es decir, no estaban ahorros propios. Por lo tanto, también es verdad que la renta de producción de leche generó en estos años una capacidad de riqueza, de calidad de vida, de esfuerzo, de inversión, a costa del trabajo, a costa del riesgo, pero no es comparable, y eso los hace ser eficientes y los hace no tener miedo al futuro ni a un mercado sin cuotas y producir a costes, en muchos casos, suficientemente competitivos con cualquier ganadero europeo. Claro, lo que pasa es que según ese panorama, el caso de Víctor, estaría muy contento Víctor de su situación, produciendo 800.000 litros de leche. Tengo la impresión de que no es así, que tú no estás satisfecho con lo que está pasando, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cualquier pequeño empresario que tenga una empresa de 1 millón de euros invertidos, creo que trabaja bastante menos que trabajo yo y creo que saca bastante más rentabilidad de que yo saco, pero bastante más. Con respecto a lo que decía Antuña, la compra de cuota creó unos activos, nos hizo tener unas inversiones demasiado fuertes y yo cuando empecé tenía 2 caminos, o comprar cuota o vender leche fuera de cuota. O compraba cuota, la pago. Si vendo fuera de cuota, vendo 10 pesetas más barato. O pago la cuota o me lo lleva más barato. Pagar hay que pagar. Siempre pagamos, Antuña, siempre. Siempre. O pagas cuota o vende más barato. Tenías cuota, tienes más precio en la leche de cuota. No tenías cuota, tienes menos precio en la leche de cuota, más un castigo mayor por la que va fuera de cuota. Eso sabes que ha sido así varios años, muchos años. Eso ha prolongado la agonía de muchas explotaciones, y fueron años muy duros, muy duros. José Luis Antuña. Hay que tener en cuenta que efectivamente en esa compra de cuota, que Víctor tiene razón, las empresas han hecho inversiones importantes de dinero para financiar esa compra de cuota. Quiero decir que las empresas durante muchos años han estado poniendo en el mercado cantidades muy importantes de dinero para que los ganaderos pudiesen acceder a cuota por ese problema. Lógicamente eso era algo que estaba ahí. Concretamente en el año 93 teníamos una media de 22.473 kilos de cuota por explotación y estamos en el año 2008 con 150.000. Efectivamente, todavía en España hay una cuota media ahora mismo de 242, lo cual no quita que no nos queda más remedio que seguir evolucionando todavía. Quiero decir que, bueno, pues realmente nuestra cuota todavía no es suficiente, o sea, los 150.000 kilos que tenemos actualmente. Pero hay que decir eso, bueno, que las empresas hicieron esfuerzos muy importantes para financiar a los ganaderos para adquirir cuota. Bueno, en cualquier caso estamos viendo un momento de cierta convulsión. Hay protestas, no todos los días, pero prácticamente. Hoy hubo una protesta en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, delante del Parlamento, una concentración de productores, y nosotros estuvimos allí. Esto fue lo que recogimos. Comenzó en Santiago, frente al Parlamento, y seguirá. Es parte del boicot que los sindicatos están realizando a las industrias que pagan la leche al productor por debajo de costes. Carteles con las 6 marcas a las que acusan de arruinar al sector y mensajes a distintos frentes. Primero a los consumidores. No puede haber en el mercado leche por menos de 60 céntimos. Eliminar todo ese leite que hai a 40 y pico céntimos e pasalo a 60 suporía para unha familia media galega ou española 50 euros ao ano. É dicir, é unha ridiculez, pero que salvaría o sector lácteo galego e o sector lácteo español. Después a las industrias. Dicen que la subida propuesta es ridícula. Tercer objetivo, los políticos. Buenas palabras, pero pocas acciones. Piden una legislación que regule los precios. A señora ministra ten unha oportunidade de ouro para, efectivamente, demostrarnos si está de acordo con nós ou non, si nos apoia ou non. Y avisan, seguirán presionando. Non vamos a parar hasta que a situación mude e hasta que haxa un cambio radical. E ese cambio o teñen que provocar as industrias cambiando a súa política e por tamén tantos políticos de aquí como os de Madrid. El lunes, reunión en Madrid y esperan que allí estén también las industrias. Señor Lenzi, ¿qué le parece este boicot que están llevando a cabo algunas organizaciones agrarias, sindicales, contra determinadas empresas, entre las que está la suya? Entre las que están las nuestras, efectivamente. Pues a mí me parece una verdadera barbaridad por parte de unos señores, que ese es precisamente lo que no va a solucionar el problema. Porque no se puede decir que 3 industrias que estamos en Galicia somos los que menos pagamos, porque es falso.
Entonces, aquí si nos movemos con hechos reales, pues posiblemente que tengamos futuro. Pero si nos movemos con datos falsos, no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy totalmente convencido que el problema que existe en el sector lácteo es culpa de las industrias, pero de todas las industrias. No de dos, de todas las industrias. ¿Y cuál es el problema que existe? Que efectivamente las industrias tienen más capacidad de industrialización que están vendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema que están generando en este momento las industrias? Todas las industrias. Que todos intentamos coger más cuota de mercado en ventas, o sea, en la distribución. La única forma de coger más cuota de mercado es con precios más baratos. Y nos lleva a donde estamos. Ahora, acaba de entrar un nuevo operador en el sector que está a la vista, o sea, ya había bastante desbarajuste, que había ya bastante oferta, pero entrar un nuevo operador con volumen de 10 millones de litros al mes, que hay que venderlos. Lo único que puede venderlos es bajar de precio. Pero consciente, los culpables del sistema actual no somos tres industrias, somos toda la industria, porque todos nos movemos exactamente con la misma filosofía, que es que nadie quiere perder un cliente. Y si alguien te va ofreciendo 3 céntimos barato, tú también los bajas. Y estamos donde estamos. Pero repito que es culpa de todas las industrias, no de 3, ni 4, ni 5. Las industrias están recibiendo acusaciones, algunas graves, por ejemplo la que se refiere al reparto del territorio para que compren a determinados ganaderos. Esta es una de las cosas que se dice, yo no sé si en público, pero sí que se está diciendo. Se está diciendo también la importación de leche de Francia y la práctica de cuestiones como el dumping, por ejemplo. ¿Qué tienen que decir estas acusaciones? Pues vuelvo a decir lo mismo, o sea, son acusaciones sin fundamento. Nosotros todos los meses tenemos que entran ganaderos o que se nos van ganaderos. Es totalmente incierto. Desde el momento que nosotros en lo que va de año hemos perdido más de 70.000 litros día de nuestra cuota de ganaderos, que se han ido para otras empresas o para otras cooperativas. Entonces, si todos los cuantos estamos diciendo y estamos criticando no son con hechos reales, pues es que no puede ser. Se está diciendo que Lecherío es la empresa que menos paga. Es falso. Lecherío recoge 6.200.000 litros al mes, que es la empresa que más paga, que está a 0,30 que no paga nadie. Pascual no recoge 6 millones de litros al mes, ni Danone, ni Nestlé. Y si paga, no pasa nada. Efectivamente, nosotros recogemos otros 22 millones de litros al mes que pagamos más o menos como los demás, sobre 0,27 o 0,28. Entonces, ¿cómo estos señores van a decir que somos los que nos pagamos que pagamos a 0,26? Es falso. Nosotros hemos visto una obligación de poner una denuncia al fiscal general de Galicia por esos datos falsos que están dando. Y esperemos que el fiscal tome cartas en el asunto y esos datos que están diciendo que estamos pagando a 0,26 y que son falsos, que estamos pagando a 0,29. Que es reciente esta denuncia, supongo, ¿no? ¿Cómo? Recientemente ha presentado la denuncia. Sí, este martes pasado. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos un problema totalmente grave y tenemos un problema que tenemos que solucionarlo. Pero si lo queremos solucionar, tenemos que saber dónde estamos para saber dónde vamos a ir. Y el resto no conduce a nada. Más que eso, nosotros ciertamente no nos ha molestado ni nos afecta para nada en nuestra red comercial. Todo lo contrario. Nosotros con dos marcas como es Lima Natura y como Marina Natura estamos creciendo. Cuando en este momento no crece ninguna marca de industria. Pero vuelvo a insistir, la solución es que no decir falsedades, sentarnos y ver cuál es el problema y solucionarlo. Y bajo mi criterio sobre el problema somos todas las industrias. Porque todos estamos intentando quitar cuota de mercado a las otras. Solución, precios más bajos. Y nos lleva de leche a 0,45, 0,48 y hasta 0,39 o a regalarla. Eso es un sinsentido. Pero se están todos comprando leche, Víctor, te pregunto a ti, por debajo del precio de coste. Algún recibo por ahí vi, sí, por debajo de coste. Tengo la gran suerte de estar en una empresa con un contrato, me lo está cumpliendo y bueno, gracias que estoy donde estoy, pero el precio que dice el señor Lence, de esos 6 millones de litros que recoge a un precio mayor, es el que tenemos algunos ganaderos de leche normal, no nature ni sin nature. Eso para empezar. Y después otra cosa que le quería decir al señor Lence. El problema son las industrias. Llevo 12 años aquí, en este sector. Hace 3 o 4, ninguna industria ha venido a mi casa a decirme: ¿quieres cambiar de industria? Tengo falta de leche. Conozco muchos ganaderos. Es muy difícil no irse de una empresa. Irse de una industria es muy fácil. No recoger mañana, no recoges mañana. Pero el problema es a quién se lo entrego pasado. Yo creo que igual que, más o menos, creo que tenéis vuestros pactos de no agresión en clientes, no agresiones en precios, creo que podríais tener también pactos de precio suelo a la distribución, no vender por debajo de un coste y ahí empezar a hablar de mejorar este sector. ¿Existen esos pactos?
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Primero, que serían ilegales, y segundo, que además no tienen sentido. O sea, el pacto que existe ahora mismo es que realmente las empresas no tienen necesidad de más leche, con lo cual lógicamente no pueden coger más leche salvo circunstancias especiales para completar una cisterna en un determinado recorrido, pero si no, no tienen necesidad de leche. Es decir, ahora mismo hay un montón de empresas vendiendo cisternas de leche, pero vendiendo cisternas de leche porque le pierden menos dinero a la venta de leche en cisternas que le pierden al brie. Eso es así, es lamentable. Y efectivamente, bueno, pues Jesús Lence dice que las empresas tienen culpa, sin duda ninguna, y las estrategias de la distribución en los distintos países también. Y en España, pues lógicamente la distribución, bueno, pues para ganar cuota de mercado, utiliza, bueno, pues el tema de la leche porque es lo que más consumidores lleva a la gran superficie. Entonces, lógicamente lo utilizamos para, bueno, pues de alguna manera ganar cuota de mercado. En resumen, trasladamos valor de un sector a otro. Trasladamos valor del sector lácteo a otros sectores. En cuanto al tema de los precios, es importante analizar una cosa. O sea, desde el año 2002 al año 2007, la pérdida de competitividad vía precio de leche, tanto en España como en Galicia, comparado con Francia, que es nuestro vecino ahí, es del 8%. A partir del 2007, en el 2008 fue del 13%. Hay que analizar que en los últimos 10 años las importaciones de producto terminado a nuestro país han multiplicado por 2,5. Ahora mismo estamos con el 40% de nuestro consumo que nos viene de fuera. Y lógicamente lo hacemos frente a eso. Este 40% significa que son el equivalente a 3.600 millones de litros. Si eso sumamos nuestra cuota, estamos hablando de 9.800 millones de litros. Nuestra cuota es 6.200 más los 3.600, estamos hablando de 9.800 y nuestro consumo son 9.000. Alguna cosa está pasando. Quiere decir que hay leche que, de hecho, el año pasado en España se produjeron cerca de 400 millones de litros de leche menos de nuestra cuota. Entonces tenemos que profundizar, el señor Lence lo decía, tenemos que profundizar en esos problemas, sin duda ninguna. Y de lo contrario, si creemos que el problema pero además es que es en Galicia, lo grave es que es en Galicia, que creemos que es el único sitio donde la industria tiene capacidad para solucionar un problema que es de todo el sector. Y eso es absolutamente increíble. O sea, lo que le está pasando al sector industrial en Galicia, tanto a las empresas gallegas como a las que están trabajando en Galicia, es absolutamente increíble. O sea, de hecho no pasa en ningún sitio más. Nosotros estamos de acuerdo del sector industrial, pues vemos con muchísima preocupación lo que está pasando en el sector productor, sin duda ninguna. Y lo que pedimos es que, bueno, pues de alguna manera esto se regularice, que realmente haya una norma legal que nos permita que el productor tenga un precio justo por la leche, que la industria venda su leche a un precio justo y que el consumidor compre esa leche a un precio justo. Claro, pero eso requiere un acuerdo entre las partes que hasta el momento no ha sido posible, ¿no? Claro, pero lo que se requiere el acuerdo por las partes es que lo arregle la industria. Y eso es absolutamente imposible. O sea, después, lógicamente, la industria, el señor Lence lo decía también, la industria va a defender, las empresas que llevan 30, 40 años luchando por su cuota de mercado, la van a defender hasta las últimas consecuencias. O sea, que nadie va a regalar su cuota de mercado, sin duda ninguna. Y eso es, bueno, pues lo que estamos viviendo en el sector. Víctor, me pedías la palabra. Sí. Quiero contestarle a un punto que ha tratado el señor Ramos. Vamos a ver, yo creo que hace año y pico hubo un acuerdo en Madrid para un establecimiento de unos precios mínimos. Creo que Ramos ahora está hablando de que eso sería lo ideal, eso se firmó y las empresas lo pasaron por aquel sitio. Tengo que decir eso, Ramos. No dije eso, Víctor, dije un acuerdo legal. Un acuerdo legal. Dije una normativa legal. Vamos a ver. Lógicamente, el señor Ortuño lo ha dicho antes. Si la administración está presente y firma un acuerdo, se va a suponer que será legal. No. Hay un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que dice que ese acuerdo no se puede hacer aquí. ¿Quién va a denunciar eso al Tribunal de Competencia? ¿Los ganaderos? Lo hemos vivido en el sector industrial, se ha vivido el tema de las denuncias en el sector industrial se ha vivido históricamente en esa línea. Que decir que lógicamente lo que no se puede permitir es que alguien cometa una ilegalidad. O sea, eso es imposible. Bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría trasladar también al señor Lence esa acusación que deslizaba Víctor Bello sobre la existencia de esos pactos entre las industrias gallegas. ¿Existen esos pactos? Yo repito lo de antes, o sea, no podemos hacer acusaciones sin fundamento. Yo digo que no existen estos pactos. Yo digo que no hay ningún tipo de acuerdo entre industrias para no captación de ganaderos y no hay ningún tipo de acuerdo entre industrias para precios, por lo menos con mis industrias. Lo digo y lo garantizo. Y si no, ahí está la documentación, ahí está el movimiento que hay mensual de ganaderos que se van o otros que entran porque si entra hay trasiego, hay libertad. Y vuelvo a insistir, tenemos un problema muy gordo en el sector, pero el problema no lo vamos a solucionar diciendo cosas que no son reales, que son ciertas. Tenemos que saber dónde estamos, con datos ciertos, para saber dónde vamos a ir. Efectivamente, yo no discuto que la empresa donde está vendiendo este señor le paga 0,30, pero ¿cuánto recoge? ¿Cuánto recoge? ¿3 millones al mes? ¿Eso qué es? Para una empresa que acaba de decir que comercializó 700 millones el año pasado.
Eso no es comparativa. O sea, nuestra empresa en este momento está recogiendo del orden de 900.000 litros diarios. Hemos llegado a 1.300.000 litros diarios. Claro, eso, 50 céntimos más de peseta te supone muchas pesetas al final de mes. Pero como uno en pequeño no le supone nada, porque recoge mucho más en otras zonas que están más cerca a las áreas de producción de la industria y de las áreas de consumo. Por consiguiente, tienen mucho menos costos de logística. Pero vamos a insistir, tenemos que buscar una solución. Si no, esto no tiene futuro. Pero no tiene futuro ni para muchos ganaderos, porque efectivamente los costos de producción pues son altos y no sacan la rentabilidad que debieran. Pero es que a la industria no pasa igual. Hay que entender y comprender que desde el mes de abril, nosotros desde octubre del año pasado mantenemos el mismo precio al ganadero. Pero octubre del año pasado, este año, hemos bajado casi 6 céntimos a la distribución. No por voluntad, sino que si no lo bajamos perdemos el cliente. Entonces, el mismo problema que tienen los ganaderos de falta de rentabilidad, en este momento lo tenemos las industrias. No sé qué opina el señor Antuña, pero a mí me está pasando. Bueno, vamos a escuchar la opinión del señor Antuña, pero tenemos que irnos unos minutitos a publicidad. Tenemos en el zurrón todavía muchas cosas sobre está pasando otro tema del sector lácteo. Parece que al menos hay una coincidencia entre las 4 personas que forman parte de esa mesa de que hay un problema, de que hay una crisis y que hay que tomar algunas decisiones. A la vuelta de publicidad continuamos hablando sobre la crisis del sector lácteo gallego. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Esta noche debatiendo sobre los problemas del sector lácteo gallego. Me aclaraban en el transcurso de la publicidad que no solamente los problemas del sector lácteo gallego, sino los problemas del sector lácteo español. Sobre estos problemas tiene mucho que decir Bruselas. Hay una política agraria común que determina muchas de las cuestiones que suceden en los diferentes Estados miembros. Y en Bruselas está Juan Oliver, que es el corresponsal de La Voz de Galicia en la capital comunitaria. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué percepción hay en Bruselas sobre los problemas que tiene el sector lácteo en español y en particular el sector lácteo gallego? Pues mira, aquí los técnicos y los funcionarios que llevan todo ese tema saben perfectamente que en Galicia están casi la mitad de todas las explotaciones lecheras que hay en España y que por tanto si hay una comunidad afectada por cualquier decisión que afecta al sector lácteo, pues esa región es Galicia, ¿no? Por lo mismo saben, claro, que Galicia y los productores gallegos están entre los más afectados por la crisis de precio y también pues por la decisión de suprimir las cuotas lácteas, ¿no? ¿Por qué las autoridades, hablando de cuotas que comentabas, por qué las autoridades comunitarias han decidido eliminar esa cuota láctea, a la del horizonte del 2015? Mira, las cuotas ya tenían fecha de caducidad cuando se crearon, creo que fue a principios de los 80, del 84, sí. Por ahí, ¿no? La decisión final de suprimirlas no fue tanto de la Comisión Europea como de los propios gobiernos, que creo recordar en el 2002 le encargaron a la propia Comisión que estableciera cómo iba a ser ese calendario para abrir el mercado, para eliminar las cuotas y liberalizar el mercado y hacer lo que ellos quisieron llamar entonces un aterrizaje suave, ¿no? Entendían que las cuotas ya no eran necesarias porque la tendencia global, tanto en la Unión Europea como en el mercado exterior extracomunitario, era que la demanda de leche iba a ir creciendo por encima de la oferta, por lo tanto ya no habría problemas de excedentes y no tendría mucho sentido el seguir regulando la producción y poniéndole límites, ¿no? Claro que en esa decisión, en la trastienda de esa decisión, también subyace un enfoque muy liberal, una manera muy liberal de entender el mercado, que la anterior comisaria, la danesa Marianne Fischer-Boel, que fue la encargada de decidir ese calendario, defendió a capa y espada, ¿no? Era una persona muy liberal y propuso un calendario que no, yo creo que el aterrizaje no va a ser tan suave, ¿no? Como ella, como se había pensado. Aquí en Galicia, como sabes, se ha creado un estado de opinión que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas del sector lácteo gallego. ¿Es así? ¿Es Francia el principal enemigo que tiene en estos momentos el sector lácteo gallego?
le podemos llamar enemigo, le podemos llamar competidor, pero sí es cierto que es un problema, es uno de los principales problemas, ¿no? Y yo creo que se puede explicar de manera sencilla, si me lo permiten los contertulios que tienes hoy en el plató. Yo creo que se puede simplificar el problema de esta manera, ¿no? La cuota francesa supera con creces el consumo interno de leche que tienen los franceses, y es justo al contrario de lo que sucede en España, donde tenemos un límite de producción muy grande, donde producimos mucho menos de lo que consumimos. ¿Qué sucede? Somos vecinos de Francia, ese hueco que estamos dejando lo están llenando los franceses con la inestimable ayuda de esas grandes cadenas de distribución, de esos grandes hipermercados, que no es casualidad que sean precisamente de capital francés, ¿no? Nuestra mayor desventaja es que llevamos años reduciendo nuestra capacidad productiva, mientras países como Francia tienen la posibilidad de aumentarla, y así lo han hecho, ¿no? Aquí en Galicia se habla de la falta de unión de los productores gallegos como uno de los problemas para abordar los problemas que pueda tener el sector. ¿Es un mal endémico en Europa? ¿En otros países están más organizados los productores para defender sus derechos? Yo no creo que estén más organizados en otras partes de Europa que en Galicia, ¿no? Al contrario, incluso. Lo que sucede es que la capacidad de presión de los ganaderos sobre la industria y sobre todo sobre esa gran distribución de la que hablábamos es muy pequeña, ¿no? Pero sucede tanto en Alemania como en Galicia, como en Bélgica, como en Dinamarca o como en Holanda, ¿no? O en Francia. Yo creo, y es una opinión personal, que el problema no es tanto de la competencia entre ganaderos de distintos países, sino de los intereses encontrados que hay entre los ganaderos, la industria y la distribución, ¿no? Y yo creo que la crisis de precios es un exponente muy claro, ¿no?, de esto que estoy diciendo. De hecho, cuando se nota más esa presión de los ganaderos, no es cuando los ganaderos alemanes se manifiestan en solitario ante Bruselas, ¿no?, en Bruselas ante la Comisión, sino cuando lo hacen conjuntamente con ganaderos de toda Europa, y también gallegos, asturianos, franceses, belgas. Esa presión se nota en ese momento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por atendernos desde Bruselas. Y me gustaría trasladarle al señor Antuña algo que le planteaba a Juan Olivera al respecto de ese estado de opinión que se ha creado en Galicia, que culpabiliza a Francia de muchos de los problemas que tenemos en Galicia con la leche. ¿Qué opina de ese estado de opinión? Seguramente en el mes de septiembre, y excepto que cambien cosas que no conocemos, un ganadero francés cobrará la leche más de un 10% por encima de lo que previsiblemente lo va a cobrar un ganadero gallego. Luego es muy difícil pensar que si sumamos a más costes de transporte eso sea competitivo para venderlo dentro de España. Luego, la coyuntura puntual de que Francia sus excedentes los venda en España o venda productos transformados o gran valor añadido no impide en estos momentos que Francia tenga otras salidas internacionales, sea capaz de comercializar, pero sobre todo yo quisiera hacer un análisis muy rápido de toda la cadena de valor. Francia tiene un perfil de ganaderos perfectamente conocidos, menos dependientes de piensos concentrados, mucha más base territorial, cobran ayudas por cada litro de leche producido superiores, se les cobra de medio un ganadero español y mucho más un ganadero gallego. Tiene una industria fuerte, especialmente bien estructurada, que tiene una actividad múltiple, desde proteínas lácteas, quesos, productos industriales hasta leche básica. Y después yo creo que tiene una interprofesional suficientemente fuerte. Y hay algo que no compartiría absolutamente con Juan, tiene una posición sindical relevante. Una sola referencia es que la feria agrícola anual en Reis la inaugura el presidente de la República. Es decir, la agroganadería francesa es muy potente. Lamentablemente en España el peso sobre el Producto Interior Bruto es mucho más limitado y la fuerza es más escasa. Cuando son capaces de poner en marcha negociaciones permanentes, son capaces de poner en marcha acuerdos razonablemente estables, pero sobre todo también tienen una industria estructurada que no deteriora los precios, por ejemplo, en los productos de consumo. Es decir, de un por precio que paga un ganadero, sabe que tiene que hacer productos industriales que su precio es variable, tienen los mercados internacionales, pero no es posible en la misma cadena de supermercados y vendido por el mismo operador encontrar litros de leche en Francia a los precios que encontramos en España. El problema es que allí hay una estructura industrial, allí hay una capacidad de negociación y hay un ente profesional que funciona. Con la misma simetría y con las mismas diferencias se pueden tener en España, porque la gran diferencia de este sector es la simetría de la negociación. Desde una distribución que 7 operadores controlan el 80% de la venta de leche, frente a una industria atomizada con poca capacidad y sin una federación de industrias que funcione, y unos productores no bien organizados, está claro que eso no es simétrico a la hora de negociar. Y si además no hay entes intermedios, donde en algunos casos interviene la administración, en otros no, pero que pongan cierto orden,
es recurrente las movilizaciones de los ganaderos, es constante las debilidades. En este momento están en un momento crítico. Hay una parte muy importante de productores de leche en Galicia que no cubren costes y son incapaces de entenderlo. Pero si van a un supermercado y venden envases de leche por debajo de 50 céntimos, tienen que pensar que esa es la leche que producen y es imposible que la industria pueda pagársela. Pero la industria en España, si exceptuamos concretamente la transformadora de más valor añadido y de productos lácteos transformados o la más importante, yogures, las cuentas de la industria alta española escasamente alcanzan el 2% de la facturación. Es decir, estamos hablando de una estructura industrial deficiente y poco rentable, de unos ganaderos que están al albur de las presiones y de una distribución que utiliza la leche permanentemente como elemento de reclamo, como banalizado. Y ahí, en un paquetes de leche en España, se incorpora el 60% de la leche que producimos, en Francia el 18%, el 82% es el resto de productos. Por lo tanto, es decisivo el precio que nos encontremos en un lineal, un brick de leche, respecto al precio que va a recibir un productor. Claro, señor Lence, pero llama muchísimo la atención una información que publicaba ayer La Voz de Galicia, que decía que un brick de leche en un hipermercado gallego de una cadena francesa, ese mismo brick de leche en Francia cuesta el doble que aquí. Eso como... Tanto como el doble no. Pero bueno, el doble no, nos pasamos entonces. Nos pasamos, efectivamente, y es una realidad. Yo creo que todos tenemos razón con nuestras exposiciones. Lo que pasa es que, exponiendo lo que ocurrió, no vamos a resolver el problema actual. Efectivamente es cierto que la distribución en Francia, la MDD, o sea, la marca blanca, la marca con un margen comercial. Y hay bastante menos diferencia de una MDD en Francia a una marca de industria. Porque aquí una MDD puede estar a 0,40 y una marca de industria puede estar a 0,80. Sí. Totalmente ilógico. Pero eso no es culpa de la distribución, es culpa de la industria que cedemos el puto barato. O sea, la distribución se ha aprendido muy bien la lección. Que efectivamente, cuando vendía pérdidas, han inspeccionado, y en este momento la distribución no vende pérdidas. Vende sin márgenes, pero no vende pérdidas. Entonces, no podemos echar culpa a quien no la tiene. Si en este momento hay un paquete de leche a 0,40 al consumidor, es que la industria solo ha cedido a 0,37. Porque la distribución no gana dinero, no pone margen, pero no vende a pérdida. Entonces, efectivamente, la administración ha hecho una gran labor controlando a la distribución para que no vendiera pérdidas y ha logrado que la distribución no venda pérdidas. Bueno, pues por una parte yo creo que la administración va a tener que seguir haciendo la labor para que la distribución venda con un margen comercial, con 5, con 10, lo que sea, y no siga vendiendo a precio de costo. Pero esa labor, y yo creo y opino que lo que tenemos que dar solución al problema que tenemos, porque todos tenemos razón en lo que decimos, en las cuotas y una cosa otra, pero lo importante en este momento es intentar solucionar el problema que tenemos. Entonces, sí, yo creo personalmente que si en este momento las administraciones, el mismo control que hicieron en su momento a la distribución, a qué precio compraba y a qué precio vendía, han logrado que la distribución no venda a pérdidas. Pues en este momento, si ese mismo control lo hace a la industria, en este momento la administración, bajo mi criterio, debe hacer un control a la industria. ¿Qué costo tienes y a qué costo estás vendiendo? Y toda aquella industria que está vendiendo a bajo costos, que la solucionen. Y se acabaría parte del problema. Porque no sé qué dice el señor Antuña, pero en mi empresa está ocurriendo eso. En este momento se está vendiendo a bajo costo. Nosotros tenemos unos costos de producción, en este momento, de la leche en envase tetrabric clásico, el más barato de todos. Tenemos un costo muelle de fábrica de 0,42 céntimos, muelle de fábrica. Y tenemos un costo puesto en la distribución de 0,46. Más IVA ya sale a 0,48. Ese precio costo. Es que a 0,48 se está vendiendo casi toda la leche. Porque la industria estamos trabajando ese margen. Pero toda aquella que está vendiendo el 0,48, que es muchísima, esa industria la está cediendo a más barata que sus costos de producción. Pero, presidente, esa industria tiene que ser inspeccionada y toda industria que venda bajo costos de producción hay que sancionarla. Para que ninguna industria venda bajo costos de producción, con lo que no encontraríamos ninguna leche en el mercado por menos de 0,50 o 0,51. Y eso, efectivamente, daría lugar ya a empezar a repercutir al precio del ganadero. Pero, efectivamente, el ganadero tiene razón y quiere que suban el precio. Pero si el ganadero cobra 0,30, pero si encontramos leche a 0,39 al consumidor. Víctor, ¿qué opina de los argumentos del señor Lence? A 0,39, perdón, a 0,39 al consumidor no puede el ganadero cobrar a 0,30. Y no cobra a 0,30, porque hay ganaderos con a 0,23, a 0,24 y muchos ganaderos. Las cisternas llevan muchos litros de leche a 0,24, 0,25 y a 0,23. 0,30 eso es, para el 70-80% de los ganaderos, un sueño, Lence. Ese es un sueño, ahora mismo. 0,30 es un sueño para el 70% de los ganaderos. Yo vuelvo a repetir lo de antes, que debemos de ser serios y debemos de movernos con datos, pero datos fidelinos y concentrados. Yo tengo aquí los costos en el mes de abril, que más o menos es exactamente igual que el mes pasado, que el mes anterior. Nuestro costo de leche cruda puesto en mayor fábrica es 0,285.
Y partiendo de ahí, y pones el costo del brillo, coge el cartón, el palé, la mano de obra, el punto verde, ya te sale 0,4223. Yo no sé quién cobra a 0,21 y 0,24. Mis ganaderos, ninguno cobra a 0,21 y 0,24. Y tenemos del orden de 1.200 ganaderos. Y ningún ganadero cobra menos de 0,26. Más prima de cantidad, más prima de calidad. De los ordinarios. Efectivamente, si hay ganaderos que están cobrando a 0,24, 0,22, es que eso no puede ser. Eso es que no puede ser. Pero si ganaderos es así, ellos tienen también su forma de denunciar que le pagan menos o no le pagan, no pagan lo que está pactado. Que para eso está el FEDA. Pero yo creo que echándonos la pelota unos a los otros, lo culpan a los otros, que no vamos a resolver el problema. Yo creo que tenemos la necesidad y la obligación de resolver el problema. Pero no es culpando unos a los otros. Es, como suelo decir, cogiendo el toro por los cuernos. Y efectivamente, hay leche 0,39. ¿De quién es esa leche? ¿Qué industria es esa? Y, señores de la administración, vayan a por esa industria. Si está 0,39 es que la ha vendido 0,36, porque la distribución en este momento no vende a pérdida. Lo puedo garantizar. Vende muchos millones la distribución. Y la distribución ha aprendido la lección, ha tenido muchas inspecciones y no vende a pérdida. Pero, consciente, leche que está a un precio al consumidor, le restas el IVA y exactamente al precio que la industria está haciendo esa leche a la distribución. Pues ya está perfectamente claro. Que la administración vaya por esas industrias que están cediendo a bajo costo. Y eso fue una gran solución en la distribución, que no venden a pérdida, y posiblemente sea una gran solución en la industria que no venderíamos a pérdida. Sí, vamos a seguir avanzando. Yo creo que los políticos han incorporado de una forma bastante evidente en las últimas semanas y meses la cuestión del sector lácteo en sus agendas. Uno de los últimos que ha hablado sobre este tema ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes, durante un foro. Hacía algunos apuntes, vamos a recordar algunos de ellos. O Ministerio de Medio Rural ten o apoio unánime de todas as autonomías para conquerir que a distribución e a industria pacten unhos prezos mínimos cos produtores. Neste momento, que non haxa o prezo do leite é unha distorsión no mercado que atenta contra calquer principio de seguridade mercantil. Bueno, señor Ramos, parece que lo de los precios mínimos lo comparte también el presidente de la Xunta, esa posibilidad de que se establezcan precios mínimos. Sí, lo que pasa es que habría que cambiar la normativa. Que dice, hoy en día, estaríamos fuera de la ley si realmente se pactasen precios mínimos. Con lo cual, bueno, pues puede ser, lo decíamos antes, que lo lógico es que el ganadero tenga un precio justo y que la industria pueda vender la leche a un precio justo y el consumidor pague también un precio justo. Generalmente sería el objetivo, pero eso hace falta un marco legal, con lo cual hay que cambiar la normativa. Es decir, ahora mismo tenemos una serie de informes del comité de expertos en Bruselas, del grupo de alto nivel en Bruselas, y bueno, pues hablan mucho de eso. Está claro que veremos a ver cómo se trasladan a cada uno de los países, porque en el nuestro, sin duda ninguna, habrá que cambiar la normativa, porque los informes que hay de la Comisión Nacional de la Competencia nos dicen que no podemos pactar nada de eso. En cuanto a los precios, yo quería añadir un poco más en cuanto a los precios, porque tendríamos que ser capaces en Galicia de diferenciar quién paga la leche y cómo paga la leche. Quiero decir, en Galicia hay empresas. Yo puedo decir, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, a quien represento, que el precio medio que llevamos acumulado en lo que va de año, el precio de las empresas que forman parte de la asociación, no el precio de Galicia, está concretamente el precio medio a 0,293. Con lo cual no hay el precio medio acumulado a mes de julio incluido. Con lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y yo decía, tenemos que saber quién paga la leche y de qué manera. Que si hay industrias que compran la leche y que son transformadoras, hay cooperativas que compran la leche y son transformadoras, hay cooperativas que compran la leche y no son transformadoras, y hay intermediarios. Bueno, pues tenemos forma suficiente para saber cuánto paga la leche cada uno. Y lógicamente no cojamos todo y lo metamos todo en el mismo saco y decimos, ahí está el precio de Galicia, diferenciemos ese precio y veamos quiénes son los que pagan más y quiénes son los que pagan menos. Porque vuelvo a repetir, o sea, el precio de Galicia en este momento que pagan las industrias, estamos, pues bueno, pues como un 2% por encima de Francia en lo que va de año, un 13% por encima de Alemania y casi un 5% por encima de Portugal. Pero es que se quejan de vicio los ganaderos. No es que se quejen de vicio, lo que pasa es que estamos cogiendo el tema de decir, el ganadero lógicamente vamos a tener que ser capaces, o sea, la volatilidad que vamos a tener en los mercados y que no hemos tenido hasta ahora, porque bueno, pues lógicamente la política agrícola común nos ha librado de ella, vamos a tener que aprender a convivir con ella y vamos a tener que ser tremendamente eficientes y tremendamente competitivos para salir adelante. O sea, tenemos que ser conscientes y tener el valor y la humildad para reconocer que tenemos un serio problema encima de la mesa. Y vuelvo a repetir, y no me canso de repetirlo, no es capaz, aunque se lo proponga la industria, de darlo solucionado. Tendrá que participar sin duda en la solución del problema, pero desde luego lo que estamos haciendo en Galicia con ella es una cosa que es absolutamente increíble. Veíamos ahora al presidente de la Xunta, se hablaba antes de esas subvenciones superiores que están cobrando en Francia. ¿Han estado los políticos a la altura o están los actuales a la altura?
La historia es larga. Desde la incorporación en el año 86 hubo políticos en Madrid, políticos en Galicia y políticos en Europa con actuaciones diferentes. Está claro que no encontramos una solución, que la discordia es permanente. Luego, en general, todos los actores no dieron el do de pecho necesario para que un país deficitario, que podría poner perfectamente un precio de referencia, que al menos garantizando eficiencias, porque a veces cuando se pone un precio hablamos de precios mínimos de modelos que pagarían ineficiencias. Las ineficiencias no las va a pagar el mercado, pero garantizando eficiencias y partiendo de ganaderos que hoy tienen una capacidad de producción y siendo muy eficientes se encuentran al límite de sus rentabilidades y de sus precios. No, pero hablar de una parte cuando tenemos toda esa cadena de valor es muy complicado. Lo que pasa es que los fallos son permanentes. Ese ente profesional que debería funcionar, esa asociación de industrias lácteas, esa parte de representación de ganaderos. Aquí parece, como no tenemos ningún representante de distribución, parece que la distribución es a quien le bombardeamos todos. La distribución no quiere vender leche barata. Sus presupuestos están hechos en euros. Cada vez que se deteriora el precio de la leche, no cumplen los presupuestos. Lo que quiere la distribución es vender más barato que su competidor. Claro. Por lo que hace es presionar a alguien para conseguir leche barata. Estamos encarando ya, perdón por la interrupción, la recta final de este programa. Antes de hacer una ronda final entre todos los invitados para que me digan cómo ven el futuro, si son pesimistas o optimistas, si vislumbran alguna posibilidad de arreglo en este sector. Me gustaría hacer una visita rápida a una explotación ganadera, en este caso de Lugo. Estuvimos en ella esta mañana y coincide bastante con el análisis con Víctor Bello. El día a día en esta explotación es hoy un poco más difícil que ayer. Estamos bastante asfixiados por préstamos, estamos con unos márgenes tan estreitos que prácticamente casi ni existen, porque todos os produtos van subindo co mercado, o noso pues parece ser que vai para baixo. Y tan abajo, hasta los 29 céntimos que está cobrando este ganadero lucense por litro de leche, muy lejos de los 48 de máximo que ha llegado a recibir. Que gastamos o que non tiñamos e agora pois a cousa non dá máis de si, está todo Dios asfixiado económicamente. Naves, maquinaria agrícola y cuota láctea están pendientes de pago y las cuentas no salen a fin de mes. Hai que pagar, os bancos non entenden de problemas, non? A conta últimamente en números roxos chega sempre, e é moi triste que hoxe ganaderos, que a inversión que temos, co traballo que temos e co movimento de diñeiro que temos, que haxa incluso algunha vez que depender de pensións de jubilados e de maiores. A sus 45 años y con 22 dedicados a la profesión, José Luis no recuerda una situación tan crítica como la actual. Os piensos soben muchísimo, porque o cereal hai unha gran especulación internacional con el, porque todo o que seña fácil de almacenar é fácil de especular con el. E agora temos que competir co biodiesel, temos que competir con grandes multinacionales, temos que competir con todo. Aparte de la administración, culpa a la industria láctea por determinadas prácticas. Unha industria donde entran 200, 300 mil litros de leite non poden salir 400 ni 500. Está pasando, porque nadie os controla. Por ahora no piensa tirar la toalla, aunque no quiere que sus hijas continúen con la granja. Bueno, esta es la experiencia de este ganadero de Lugo. Voy a cambiar un poco el orden previsto del programa. Nos vamos a ir ahora a la primera de la Voz de Galicia, porque quiero comentar con ustedes la noticia de apertura del periódico de mañana, algo que hacemos todas las noches. Esa de la primera edición de la Voz de Galicia de mañana, como les decía, que abre con el siguiente titular: el Gobierno reconoce que los ganaderos gallegos son los que menos cobran por la leche en la Unión Europea. En Europa están subiendo los precios, mientras en Galicia se mantienen congelados. Este es, como decía, el titular de apertura de esa primera página de mañana de la Voz de Galicia. Una primera que se completa con una foto para Ezequiel Mosquera, que hoy estuvo visitando la redacción central de La Voz de Galicia, chateando con los internautas de La Voz.es, y con el siguiente titular: si tuviera que formar un equipo, ficharía aos meus compañeros da volta Gustavo Domínguez. Como decía, dos de los titulares de esta primera, pero quería comentar con ustedes ese gran titular de mañana de La Voz, que el Gobierno reconoce que los ganaderos gallegos son los que menos cobran de la Unión Europea. Es la posición de partida cuando conocemos a finales del mes de agosto el ranking de la Europa de los 27, por primera vez nos encontramos que España está por debajo de la media del precio de la Europa de los 27. Pero incluso Galicia, con los precios conocidos del mes de julio, era inferior al precio medio de España. Es absolutamente cierto, pero yo creo que esto es tan simple como que nuestra leche se incorpora en envases de cartón que paga un consumidor a precios que no retribuyen la cadena de valor. Y es el 60% de nuestra leche. El crecimiento de los precios en el mercado internacional de los productos industriales tiró
de los precios europeos, son operadores industriales, tienen torres de polvo, hacen mantequilla y pueden retribuir en condición de ese precio internacional. Es decir, nosotros vivimos la peor situación. Es decir, cuando los precios internacionales bajan, la sensación es que es una presión permanente porque inciden sobre España en sus exportaciones, y cuando los precios internacionales suben, aquí no subimos porque lo que contamos es que se incorporan paquetes de leche. En una cooperativa esto es más difícil contarlo. Nuestros dueños son ganaderos. Vivimos las dificultades de la industria y las dificultades de competir en el mercado. Pero es exactamente así. Pero yo quisiera transmitir mensajes de futuro. Claro, pues a eso vamos entonces. ¿Tenemos que hacernos todos el harakiri o hay solución? No, absolutamente. El perfil medio de nuestros ganaderos eficientes y con costes adecuados para competir en Europa nos permite vislumbrar de una manera razonable el futuro. La industria tiene que mejorar. Tenemos una industria atomizada, en muchos casos con una estructura de costes también no suficientemente eficientes. Es decir, la industria no tiene capacidades porque no hay volúmenes. La industria no tiene niveles de ocupación adecuados para competir. Tenemos un montón de productos que estamos importando de manera permanente, el queso barra, y eso ya casi es estructural. Tenemos una distribución que no existe ninguna razón para que se luche constantemente hacia la baja, banalizando la leche. Eso tenemos que cambiarlo. Pero eso tenemos que cambiarlo, y en otros países, y recurrentemente, siempre vamos a Francia, en una mesa se llega a acuerdos que pactan en periodos de tiempo razonables modificaciones de estatus que deterioran a todo el mundo. Señor Lence, futuro, ¿optimista o pesimista? Yo ya dije antes que soy totalmente optimista. Además, los hechos reales me lo están demostrando. En la campaña pasada, del año 2009-2010, no hemos llegado a cubrir la cuota láctea. Teníamos 6.360.000 toneladas de cuota y hemos producido 5.800.000. Pero desde el 1 de abril que empezó la nueva campaña, 2010-2011, hemos aumentado un 2% ya la producción. Y posiblemente que en esta campaña cubramos la totalidad de la cuota láctea. Entonces, aquí es un sinsentido. Ninguna cosa es rentable, pero hemos aumentado un 2% de la producción desde abril. Yo creo, y lo he dicho antes, que tenemos que ser mucho más objetivos. Lo que es una realidad, vamos a decir que es una realidad, y lo que no es realidad no lo podemos estar transgiversando constantemente. No va a volver el año 2007. El segundo semestre del año 2007 fue algo totalmente especulativo, y sobre todo Galicia. El resto del mundo no ha pasado. Olvidemos del año 2007, cuando se llegó a pagar la leche a 0,40, 0,50. Sí. Eso fue un semestre especulador y especulativo. Y nos hemos vuelto al año 2007, primer semestre, que es a nivel europeo. Efectivamente, el ganadero gallego, que en este caso se nos ocupa, produce estamos fuera de tiempo ya. Produce un 77,27% de la producción nacional. Y podemos insistir, la media del 70 y tantos % de nuestras ganaderías ya son de 500 litros día. O sea, no es aquel minifundismo que había tiempo. El ganadero ha hecho una gran labor, está haciendo una gran labor y sigue haciendo una gran labor. Nosotros que necesita la ayuda de la industria. Bueno, pues nos hemos quedado fuera de tiempo. Me gustaría escucharla. Si me das un titular pequeñito, Víctor, te cedo la palabra para terminar. Solo levo moito optimismo desta mesa coloquio, sobre todo porque vexo nun señor tan importante no sector lácteo como o señor Lence, que a cantidad de leite que recolle diaria, a verdad, co que está dicindo hoxe, se o leva a cabo, posiblemente teñamos futuro neste sector. Bueno, pues ese futuro es el que queremos todos, que el sector lácteo encuentre solución a todos los problemas que lo atosigan desde hace muchísimos años. Nosotros agotamos, como decía, nuestro tiempo por hoy. Regresamos mañana, como siempre, en directo a partir de las 10 de la noche. Les dejo con lo que fue noticia hoy y, mientras tanto, ya saben, sean felices.